Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: feliz eres, Simón Barjona, porque no te lo enseñó la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el discurso de las parábolas, Jesús daba a entender que el reino de Dios se concretaría en una institución visible. Ahora bien, en el pedazo que leemos y que es como el centro del Evangelio de Mateo, Jesús anuncia solemnemente la creación de su iglesia. La primera misión de la iglesia es proclamar al mundo que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso, convenía que su primer responsable fuera Pedro, el primero que creyó en Jesús, Hijo de Dios. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que ha resucitado. Esta fe nuestra no es una opinión humana, una adhesión sentimental. No viene de la carne y de la sangre, expresión que entre los judíos designaba lo que en el hombre es puramente humano, lo que él hace y comprende por sus propias capacidades. La fe en Cristo es obra de Dios en nosotros, y Pedro fue el primero que recibió esta gracia. El pueblo judío tenía un centro, Jerusalén, y la nación se había ordenado en torno al templo y a los reyes hijos de David. Cuando Dios eligió a David, primer rey de Israel, le prometió que sus hijos estarían para siempre encabezando el reino de Dios. Esta promesa se verificó en Jesús. Ahora, Jesús elige a Pedro, que será para siempre la base visible del edificio. En adelante, los sucesores de Pedro, los papas, serán uno tras otro cabeza visible del cuerpo de la iglesia, lo mismo como Pedro lo fue para el grupo de los apóstoles y para la primitiva iglesia. Hablamos de Pedro, en realidad su nombre era Simón, pero Jesús, al encontrarlo por primera vez en Juan capítulo 1, versículo 40, le dio este apodo de piedra que nosotros deformamos en Pedro, porque sabía que éste pasaría a ser la primera piedra de su iglesia. Las fuerzas del infierno. Estas son las fuerzas al servicio del demonio, para mantener el mundo bajo el dominio del pecado y de la muerte. No podrán arrastrar al que se ampare en la iglesia, y por más que intenten hundirla, no le impedirán cumplir con su misión salvadora. Es fácil ver que para mantener la iglesia a lo largo de los siglos, se precisaba una autoridad que pudiera determinar quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen al cuerpo de los creyentes, cómo se deben comprender la fe en Cristo y las exigencias del Evangelio. Para los judíos, atar y desatar significa declarar lo que es prohibido y lo que es permitido. Esto le corresponde a Pedro y a sus sucesores, los papas, a pesar de que, como hombres
se pueden equivocar, Cristo no quiere desentenderse de lo que deciden en última instancia. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. La iglesia es una comunión de creyentes. Para mantener la fe y el espíritu fraternal, no hay cosa más necesaria que el perdón. Todos debemos perdonar, pero Pedro tiene autoridad especial para desatar, o sea, para dar a los pecadores el perdón de Dios y de la comunidad, en la tierra y en los cielos. También nótese que si bien Jesús es la piedra de base del reino de Dios, esto no impide que, en otro sentido, Pedro sea llamado aquí la piedra sobre la cual se construye la iglesia, lo mismo que los apóstoles son las piedras de sus cimientos. Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo, no cesará mi boca de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Engrandezcan conmigo al Señor y ensalcemos aún a su nombre. Busqué al Señor y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Mírenlo y quedarán iluminados, no asomará en sus caras la vergüenza. Este pobre gritó y lo oyó el Señor, y lo salvó de todas sus angustias. Acampa el mensajero del Señor junto a los que lo temen y los salva. Dios les bendiga grandemente, y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio.